a jugar, descansar, o hacer, o platicar con la comadre, o platicar con el compadre, platicar con el vecino. A lo mejor sí lo tenían que hacer, pero algo que tenían que estar atento, iglesia, era a percibir si la nube se movía o no se movía. Tú quieres accionar, tienes que estar listo a cada palabra que Dios suelta. Tienes que estar listo a que veas un mover de Dios y digas, yo me quiero mover en esa dirección. Porque esa es la segunda parte de la acción. Cuando tú te pones en acción, no es moverte para donde tú crees, porque a veces eso pasa, ¿no? Dios dice para la izquierda y yo me voy para la derecha, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han usado el Waze? O el Google Maps, o no sé cómo se llama en Google. ¿Cuántos de ustedes lo han usado? ¿Qué te dice? Te va diciendo los pasos a seguir. Dice, en 300 metros vuelta a la derecha, y en 400 metros vas a dar vuelta a la izquierda. Pero ¿cuántos de ustedes a veces lo siguen? No, yo me la sé por acá, es más fácil por acá, y apenas das vuelta y ves que el tráfico está parado. ¿Cuántos dicen amén? A mí me tocó cuando fuimos a Querétaro. Bueno, creo que esa vez iba Martín. Nos marcaba que nos diéramos vuelta por donde no conocíamos. Y yo dije, no, más vale por donde yo conozco. Y ya agarramos por donde conocíamos, y ya cuando vi la fila dije, oh Dios, son 3 o 4 kilómetros, pero en esos 3 o 4 kilómetros nos aventamos 2 horas. A vuelta de rueda. Solo por no hacerle caso a la persona, al aparato que me estaba guiando por la mejor ruta. Porque a veces somos necios. A veces Dios dice de una manera y nosotros agarramos para el otro lado. Y una parte importante de accionar, iglesia, es moverme bajo la dirección de Dios. No me puedo mover como yo quiera, iglesia. Debemos de entender que cuando yo me acerco a Cristo, tengo que renunciar a mi voluntad, ¿o no? Tengo que renunciar a lo que yo creo. Porque a veces nos creemos tan sabios que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y nos alejamos de la dirección de Dios. No somos obedientes a donde Dios se quiere mover. No somos obedientes a donde Dios nos dijo y la manera que lo tenía que hacer. A Moisés le dijo detalladamente cada paso, cada pieza, cada material que tenía que utilizar para formar el tabernáculo. Y Moisés tenía que seguir a pie de la letra cada parte que Dios le dijo. Porque hay que entender eso, iglesia, que cuando yo acciono, la manera de accionar provoca que el cielo se establezca aquí en la tierra. Cuando tú te levantas y empiezas a caminar, cuando tú te levantas y empiezas a obrar, cuando tú te levantas y empiezas a moverte, empiezas a traer el cielo aquí en la tierra, empiezas a traer el mover de Dios aquí en la tierra. Dios se puede mover sin ti, pero dile al que tienes al lado, Dios lo quiere hacer contigo. Y esa es a veces la parte que no entendemos. Y es la parte que a veces por eso no tenemos grandeza aquí en la tierra. Porque dejamos de movernos al ritmo de mover de Dios. Queremos caminar a nuestra velocidad. Queremos caminar a nuestro ritmo. Queremos hacer las cosas como yo quiero o no. ¿Cuántos adolescentes hacen lo que ustedes quieren y no quieren obedecer la instrucción del Padre? ¿Cuántos de ustedes que fueron adolescentes? ¿Cuántas cosas tú las querías hacer a tu manera? Y tus papás te decían, no, lo tienes que hacer así. Y tú por dentro, no, es que no saben, no, es que ya están grandes, no, es que ya están viejos, no, es que no saben lo que es divertirse, no, es que no saben. ¿Cuántos dijeron así? Amén, ¿verdad? Porque a veces así nos comportamos. Y eso es lo mismo con Dios. Dios nos dice de una manera y tenemos que acoplarnos, iglesia, porque vimos una palabra la semana pasada que era acoplamiento. Cada cosa tenía que embonar en el lugar que iba. Y tenías que acomodarlo de la manera correcta. Tenías que provocar que esa manera se acoplara. Cuando tú te mueves al ritmo de Dios, te acoplas a su mover. Creo que no alcanzas a dimensionar cuando tú te acoplas al mover de Dios. Muchas veces, cuando no te acoplas, lo quieres hacer con tus fuerzas. Está destinado a tus capacidades. Está destinado a tu finanza. Está destinado a tu recurso. Está destinado a lo que tú tienes para poder alcanzar. Y es la parte que cuando tú accionas y te mueves con Dios, tienes que dejar a un lado que tú seas ese fondo o ese soporte o esa base o ese fundamento para lo que quieras hacer. Cuando tú accionas, dejas que tú ya no seas el fondo o tú ya no seas el fundamento, lo que sostiene lo que vas a crear.
Cuando tú te acoplas al mover de Dios, sabes que ya no dependes de ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te acoplas al mover de Dios, tú sabes que ya no depende de ti, iglesia. Ya no son tus fuerzas. Dile al que tienes al lado, no son tus fuerzas. Dile al que tienes al lado, no son tus capacidades. Dile al que tienes al lado, no es tu sabiduría. No es la gracia o la hermosura que Dios te ha dado. Sino es porque el mover de Dios, la presencia de Dios está contigo. Aquel que acepta a Cristo y se mueve y acciona en Dios, sabe que depende de Dios, iglesia. Es algo fundamental. Para poder accionar, iglesia, tengo que entender que dependo de Dios. Y esa es la parte, yo creo que naturalmente de las más difíciles que tenemos que atravesar como hijos de Dios. Porque a veces nos sueltan una palabra, pero ¿cuántos días empiezan a pensar? Es que no, yo no puedo ahorita. No, es que todavía no tengo el talento, todavía no tengo la capacidad, todavía no tengo los dones, todavía no tengo lo que Dios ha declarado sobre mi vida. Pero créeme que cuando Dios te suelta una palabra para que tú te muevas, no se está basando en lo que naturalmente estás al día de hoy, sino Él te está viendo a dónde vas a llegar. Moisés, ¿qué le dijo de primera instancia? No, yo soy tartamudo. Dios le dijo, vas a libertar a mi pueblo y vas a ir a plantarte enfrente de Faraón y le vas a declarar esto a Faraón. ¿Y qué dijo Moisés? No, yo no sé hablar. ¿Y qué le dijo Dios? Pues yo fui el que te creé. ¿Qué me interesa? No me interesa que tú sepas hablar, porque no está en tu lengua, no está en tus pensamientos, no está en tu forma de expresar. Está en que yo estoy en medio de ti. Y es lo que a veces no entendemos. Porque muchas veces no accionamos y nos quedamos sentados. Es porque no hemos entendido que el que está con nosotros es el que nos ha dado la palabra. Y el que nos ha dado la palabra nos dará los recursos. Y el que nos dará los recursos nos dará el favor y abrirá las puertas que tenga que abrir para que suceda lo que Él ha soltado sobre nuestras vidas. Pero es la parte que no entendemos, iglesia. Créeme que en los momentos cuando mi mamá ya estaba por fallecer y Dios me dice, vea, es el tiempo, hijo, párate. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera entendido la palabra? Y si no me hubiera quedado acostado y dicho a mi esposa, como que sentí esto, pero no, mejor lo dejo para otro día. No hubiera podido ponerme a cuentas con mi mamá. No hubiera podido expresarle lo último a mi mamá. Ya hasta después de las 2 semanas después que me dio mi hijo y pasó lo que tenía que pasar, yo dije, eran las 11:30 o 12 de la noche y me paré porque Dios me dijo, párate, hijo, es hoy, tienes que ir a hablar ya. Y había estado con ella, ya no se había regresado a la casa y me dijo, Dios, es el tiempo, párate, es hoy, es ahora, tienes que moverte. Pero digamos, si hubiera sido de lo que, no, mañana ya es bien noche, ya es bien peligroso, no se puede. Me hubiera perdido de uno de los momentos más felices, porque yo ya sabía lo que iba, iglesia. Yo ya sabía lo que iba. Mi mamá me dijo, te estás despidiendo de mí, ¿verdad? Y yo por dentro, no le quiero decir, pero yo ya sabía lo que iba. Yo ya sabía lo que iba, iglesia. Imagínate si me hubiera quedado, no hubiera podido expresar esas palabras que le expresé. Ese tiempo que tuve con ella, 15, 20, 25 minutos, no recuerdo cuánto fue. Pero no me hubiera podido despedir de ella, decirle lo que la amaba, decirle lo importante de que había sido en mi vida. Me hubiera arrepentido 2 semanas posterior a no haber escuchado la voz de Dios. Porque Dios soltó la palabra. Tal vez no audiblemente, pero lo puso fuertemente en mi corazón. Y yo tuve que pararme y mover. Pero a veces hay escenas donde Dios nos pide hacer cosas, donde Dios ha declarado, pero porque tú no has creído. Porque tú no has creído lo que Dios ha dicho. Porque es fácil, yo creo, que decir que tengo fe o no. ¿Cuántos tienen fe? ¿Amén o no? ¿Sigan? Es fácil decir tengo fe. Es fácil decir creo en Dios o no. ¿Cuántos creen en Dios? Si yo te preguntara esta noche, ¿cuántos creen que tienen a un Dios grande? Amén. Si yo te preguntara esta noche, ¿cuántos creen que tienen a un Dios todopoderoso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dirían esta noche amén si yo dijera cuántos tienen a un Dios fiel? Entonces mi pregunta es, si tienes a un Dios poderoso,
Si tienes a un Dios grande, si tienes a un Dios fiel, si tienes a un Dios que no falla, si tienes a un Dios que cumple su palabra, si tienes a un Dios que te ama y que no te va a dejar y que no te va a soltar, mi pregunta es, ¿por qué no nos hemos movido a veces? ¿Por qué me he quedado parado? Porque todavía sigo confiando. Yo soy el fondo, yo soy el fundamento. Creo en lo que yo tengo, creo en mis capacidades, creo en mis habilidades y no he creído en lo que Dios ha dicho de mí. El problema de nosotros, iglesia, es que no accionamos porque no creemos o no la creemos lo que Dios ha dicho, ha declarado sobre cada uno de nosotros. Dios necesita gente que crea lo que Dios ha dicho de ellos. Porque hay iglesia, hay hijos de Dios que creen quién es Dios y creen en su Dios, pero no han creído lo que Dios puede hacer en medio de sus vidas. Y es tiempo de que accionemos, porque cuando tú accionas, le estás gritando a este mundo, le estás gritando al cielo que has creído en aquel que te ha llamado. Esa es la parte fundamental de accionar. Dios no quiso tener una iglesia pasiva. Dios quiso tener una iglesia activa. Una iglesia que se mueva, una iglesia que se apasione por el reino, una iglesia que se apasione por su mover, una iglesia que se apasione por traer el cielo aquí en la tierra. Porque es lo que sucede, iglesia, cuando tú te levantas. Es lo que sucede cuando tú accionas. Estás declarando aquí en la tierra, estás estableciendo aquí en la tierra que tienes a un Dios grande, que tienes a un Dios poderoso, que tienes a un Dios que te ama. Es la parte de movernos, iglesia. Dios espera que accionemos, que no dudes cuando Dios suelta la palabra, que no haya incertidumbre en medio de ti, sino que te pares y empieces a caminar. Imagínate, Moisés le dijo, haz algo en el desierto. Tenía toda la atmósfera, todo el medio ambiente en contra, iglesia. Pero en medio de ese lugar tenía que levantar un tabernáculo. Tenía que conseguir el material. Tenía que conseguir el oro, tenía que conseguir las cosas aromáticas, tenía que conseguir la madera, tenía que conseguir la tela, tenía que conseguir tanta cosa en el desierto. Pero tenía que creerle a Dios, tenía que accionar, tenía que levantarse. No sé si han percibido esta parte, pero realmente en esa etapa no había guerra sobre él, no había guerra sobre Israel. Pero Dios los estaba preparando en esas pequeñas cosas para lo mayor que traía para sus vidas. Como hijos de Dios tenemos que aprender a movernos en el ritmo del mover de Dios. Tenemos que aprender eso, iglesia. Tenemos que dejar de escuchar lo que el mundo nos quiere decir. ¿Por qué no accionamos? Porque escucho más al mundo. ¿Por qué no me muevo? Porque escucho más al mundo. ¿Por qué no me muevo? Porque escucho más mi interior que habla de lo que no puedo. Y no ponemos en peso de la palabra de Dios, de lo que ha dicho sobre nuestras vidas. ¿Quieres ser grande? ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren grandeza? Bueno, creo que nadie en Dios. Pero alguien que quiere grandeza, iglesia, tiene que aprender a moverse en el ritmo del mover de Dios. Alguien que quiere grandeza, alguien que quiere accionar, tiene que estar dispuesto a algo. Dile al que tienes al lado, si tú quieres accionar, tienes que estar dispuesto a algo. Tienes que ser incomodado. Tienes que ser incomodado. ¿A cuánto les gusta la incomodidad? A nadie, en verdad. ¿Cuántos están más cómodos con esas sillas nuevas que tenemos? Amén, ¿verdad? ¿A quién le gusta la incomodidad? Yo creo que en lo natural a nadie nos gusta. A nadie nos gusta ser incomodados. A nadie les gusta salir de esa zona de confort, donde te sientes a gusto, donde ya sabes todo, donde ya tienes todo dominado. A nadie le gusta salir de esa zona de confort. El pueblo de Israel mismo, cuando salió de Egipto en el desierto, dijo, yo prefiero aquel lugar. Y una de las palabras no era tanto el alimento. Digo, mira, aquí no tengo dónde morir. Pero allá en Egipto, que sabemos que Egipto se caracterizaba por tener tumbas y todo el lugar preparado para la muerte. Allá tengo un lugar donde morir. Y aquí no tengo nada. Porque a veces la incomodidad, iglesia, nos hace que no avancemos, que no accionemos.
y hace que no escuchemos la voz de Dios, y hace que no percibamos el mover de Dios, y hace que no percibamos cuando Dios se mueve, cuando Dios activa. Algo que Dios estaba creando en ellos era obediencia, era que estuvieran atentos a la palabra, al mover de la presencia de Dios, porque tenían que percibir cuando la nube se levantaba, tenían que percibir a donde la nube se movía, y tenían que direccionarse a ese lugar. Sabían que tenían que quitar al mismo tiempo todas las cosas y llegar a donde la nube se estableciera y volver a poner otra vez toda la carpa. Pero ellos entendían algo, iglesia. Moisés entendía algo, que eran gente, hombres que estaban trabajando para cargar la presencia de Dios. Cuando tú accionas, iglesia, no accionas porque pienses que tú eres bueno. No debes de accionar porque tú eres la mera buena, que tú las sabes todas. Cuando tú accionas, iglesia, debe de estar en tu mente y en tu corazón que lo que estás portando es el mover de Dios. No eres tú, iglesia, es el mover de Dios. No es tu capacidad, no es que tú salgas a flote, que tu nombre salga, resaltando, sino que lo que salga resaltando es la presencia, el mover de Dios. Es lo que no hemos entendido, iglesia. Lo primero que Dios les enseñó era: tienes que aprender a moverte. Pero cuando tú te mueves debes de aprender que lleva la presencia de Dios, que tú llevas el lugar donde Dios se va a establecer, que donde pones la carpa, donde pones el tabernáculo, donde pones todo lo necesario para que la presencia de Dios se establezca, tú lo estás llevando. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza, iglesia, para que aquí en la tierra, donde tú quieras, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú pares tus pies, estés reflejando la gloria de Dios, y la gloria de Dios se puede establecer en medio de ese lugar. Pero necesita hijos suyos que accionen, se levanten y puedan entender esta parte, que van a ser incomodados, pero en la misma medida que van a ser incomodados, van a ver la gloria de Dios en medio de sus vidas. Aún en ese medio de dificultad, en ese medio de ese lugar donde tal vez era árido, era desértico, Moisés sabía que la gloria de Dios se iba a establecer en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes que quisieran hacer algo sabiendo que la gloria de Dios se va a mover en lo que van a hacer? Debemos tener esa mentalidad, iglesia. Debemos de entender esa mentalidad de que necesito conocer más la voluntad de papá. Porque si no entiendes su voluntad, no podrás alinearte, no podrás acoplarte a lo que Él es. Y si no te acoplas a lo que Él es, no vas a entender su mover, no vas a entender por qué las cosas suceden. Imagínate que yo, en vez del lugar de obedecerlo, le hubiera reclamado: Dios, ¿por qué no la sanaste? En vez de agradecer, le hubiera reclamado: Dios, ¿por qué no la sanaste si tú lo podías hacer? Pero cuando te acoplas a Él, entiendes su propósito, iglesia. Cuando te acoplas a Él, entiendes lo que hay en el corazón de papá. Él me dijo: hijo, ya es el tiempo. Y a través de mi hija me lo confirmó esa misma noche. De cierto, escuché las palabras de mi hija y dije: Dios me dijo: hijo, ya es el tiempo. Y yo no reclamé, yo agradecí, porque tuve esa oportunidad, iglesia. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por no accionar, por no acoplarme a la voluntad de papá? ¿Quieres accionar? Acóplate a su voluntad. ¿Y cómo te acoplas a su voluntad? Tienes que aprender a acercarte a Él. Tienes que estar cerca de su presencia. Tienes que estar cerca de Él. Tienes que reconocer su voz. Deja de ser necio. Dile al que tienes al lado: deja de ser necio. Tienes que aprender a reconocer la voz de Dios. Porque a veces nuestra necedad lo que no nos hace escuchar lo que Dios quiere. ¿Cuántos necios hay esta noche? Amén, ¿verdad? Y para terminar ese tiempo de la introducción,
debe de haber algo en nuestro corazón. Dios más que una estructura, buscaba corazones que estuvieran o tuvieran, percibieran que pudieran ser utilizados por Él. ¿Cuándo accionas, iglesia? Cuando en tu corazón sabes que Dios te anda buscando para utilizar tus manos, para utilizar tus pies, para utilizar lo que Dios ha sembrado en tu corazón, para que Dios use lo que ha depositado en ti. Cuando sabes que Dios anda buscando a alguien a quien poder utilizar para traer su reino, traer su gloria. Realmente no fueron obedientes el pueblo de Israel en ese tiempo, y Moisés. Pero la obediencia no fue lo que trajo la gloria de Dios en medio de ese lugar. La obediencia no provocó eso, iglesia. Sí fue el camino, le dio la bienvenida para la gloria de Dios. Pero lo que no entendemos, iglesia, que cuando yo me dejo usar por Él, tanto es el amor de Dios que establece su reino donde yo estoy. Cuando tú te atreves a mover y accionar, y en tu corazón sabes que Dios te puede usar. ¿Cuántos saben que Dios los puede usar? ¿Cuántos saben que Dios, no importa tu edad, no importa tu tamaño, no importa tu condición? ¿Cuántos saben que Dios te puede usar? Que de repente Dios te usa en tus temporadas malas, ¿o no? Y a veces Dios te usa en tus temporadas buenas. Dios te va a usar, iglesia, pero tú debes estar listo y tener en tu mente y en tu corazón que Dios te puede utilizar. Saber que Dios me puede utilizar. Pastor Ofir nos compartió una vez en una de sus prédicas que una señora grande se le acercó. Tal vez a lo mejor ya no puede servir con jóvenes, a lo mejor ya no puede hacer muchas cosas, pero dijo: ora por la iglesia, ora por tus pastores, ora por cada joven, sé la abuelita de cada joven, de cada adolescente. Y Dios la empezó a usar a esa señora de esa manera. Porque no hay edad, iglesia, es corazón. Es corazón, iglesia, de saber que Dios me puede utilizar. Muchas veces, ¿por qué no Dios no nos utiliza? Porque tú dices: yo no sirvo. ¿Qué puede sacar Dios de mí? Y esta noche debemos de quitarnos esa mentalidad y de saber que somos vasijas, utensilios, útil en las manos de Dios. A partir del siguiente miércoles vamos a empezar ahora sí a profundizar en la parte de accionar. ¿Qué necesito para accionar, iglesia? Acoplarme. ¿Y cómo me acoplo? Estando más cerca de Él. Y estando más cerca de Él voy a poder percibir cuando Dios se mueve, cuando Dios acciona. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar esta noche. Papá, que esta noche, Señor, tú te muevas, Señor, en el corazón de tus hijos, papá. Y que se disipe toda duda, Señor, toda incertidumbre, papá. Y que haya una claridad, Señor, en que somos, papá, utensilios, papá, útiles en tus manos, papá. Que haga esa convicción, papá, en nuestro corazón de saber, Señor, que Padre mío, tú puedes utilizar nuestras vidas, papá. Que tú no miras, papá, como mira el hombre, Señor. Si tú miras, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, papá. Tú sabes, Señor, que tú nos has puesto en esta tierra, Señor, con un propósito, papá.
para hacer que algo suceda, Señor, en este lugar. Que, Padre mío, haya ese corazón, Señor, que pueda percibir, Señor, que pueda percibir, papá, que, Padre mío, tú los puedes usar, Señor, que son útiles, papá, para ti, Señor, que son útiles, papá, para tu reino, Señor, que son útiles, papá, para traer tu mover, Señor, aquí en la tierra, Señor. Disipa toda duda, Señor, disipa, papá, toda, Padre mío, palabra del enemigo, Señor, que ha establecido lo contrario, papá, que ha establecido nuestra mente, Señor, y nos ha, Padre mío, mostrado, Señor, las cosas por las cuales Dios no los puede usar, Señor, pero creemos, Señor, que tú has pagado, Señor, el precio, que tú nos has hecho dignos, papá, que tú has quitado, Señor, toda culpa, Señor, que tú has quitado, Señor, Padre mío, todo estorbo, Señor, que tú has quitado todo aquello, papá, que nos estorbaba, Señor, para poder ser, Señor, esa vasija, ese utensilio, Señor, Padre mío, útil en tus manos, papá. Que haya esa certeza en nuestro corazón, papá. Que podamos poner, Señor, nuestros ojos en ti, Señor. Y podamos fiarnos en ti, Señor. Podamos tener nuestra confianza en ti, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.